Estaba en una videollamada con mi novia cuando sus compañeras de habitación empezaron a gritar y pedir que las dejaran ver a mí. Estaba a punto de saludar cuando, de repente, le arrebataron el teléfono. Una voz perezosa y burlona dijo, no seas tacaño, déjame ver cómo es tu novio. Al siguiente momento, me encontré mirando a los ojos a mi exnovia, con quien había roto las relaciones de una manera horrible. La sonrisa se le fue borrando del rostro y, después de un rato, torció los labios, ¿eres tú? En el momento en que aquella persona se inclinó, la estrella colgada de una cadena de plata en el hueso clavicular pasó por la cámara. Y mi respiración se detuvo en el momento en que reconocí sus ojos y cejas. Isabel, con gotas de sudor que resbalaban por su blanca línea cervical y se perdían en la abertura del cuello del chándal, la miró fijamente en la pantalla durante 2 segundos, con los ojos abiertos en un estupor. ¿Eres tú? Al siguiente instante, el teléfono fue arrojado a Dios sabe dónde, la pantalla se apagó por un instante y luego fue rápidamente recuperada. Ana, con el teléfono en la mano, dijo con desagrado, ¿qué te has creído hacer de repente? Isabel hizo una pausa y soltó una risita burlona, no tienes muy buen gusto. Ana, una persona tan amable, rara vez se enfadaba, pero dijo fríamente, mi novio es genial, no digas tonterías. Sí, el cuñado es muy guapo, yo creo que es más guapo que el chico más popular del departamento de idiomas. ¿Qué te pasa con la vista, Isabel? Ana, pregúntale a tu novio si tiene amigos como él y que me los presente. Vete, primero mándame a mí. Sus compañeras de habitación se pusieron a reír y charlar, y Isabel dejó de hablar. Ana levantó el teléfono, lo siento, hoy probablemente haya perdido un partido de tenis y esté de mal humor. Allí llegó una voz entre dientes, he ganado. Ana no se inmutó, entonces estás demente. Amor, esta noche voy a comer contigo. Después de terminar la videollamada, me acosté en la cama y me cubrí los ojos con el brazo, ya que la luz del sol en pleno verano era un poco deslumbrante. Hacía como 3 años que no veía a Isabel. No esperaba que todavía llevara el collar de estrella que le había dado. Era algo tan barato, recuerdo que el precio original era de solo 199 euros, y con el descuento del 50% para el par de parejas, solo costaba 100 euros. El mío se había perdido hace mucho tiempo, no sabía dónde. Ella parecía no haber cambiado, pero también parecía haber cambiado muchísimo. Era el mismo rostro, pero más radiante después de madurar, como una gema con facetas talladas, y la elegancia y delicadeza de sus ojos y cejas era irresistible. De repente, recordé hace 3 años, cuando aún no habíamos hecho el examen de acceso a la universidad. Isabel estaba de pie abajo de mi edificio, llorosa, suplicándome con un vestido deportivo. En el futuro, haré todo lo que digas. Si no te gusta que me acerque a él, ya no hablaré con él más. Habíamos acordado ir a la misma universidad. Su voz se tornó ronca y, en la penumbra de la noche, un destello brilló en sus ojos. Luis, solo no te vayas, te prometo cualquier cosa que digas, vale. Parecía tan miserable que estaba a punto de arrodillarse para suplicarme. Pero yo solo la miré sin expresión durante un rato y dije en un tono suave, Isabel, he cambiado mis planes de universidad. No voy a la universidad T. Mi romance con Isabel comenzó con el triunfo de un amor repentino sobre un amor de infancia, y terminó con el triunfo del amor de infancia sobre el amor repentino. En el segundo año de bachillerato, cuando me mudé a esa escuela, me convertí en el primer de la clase. En aquel entonces, los maestros solían sentar a un buen estudiante junto a uno con peores notas para que ayudara al otro. Y así, me sentaron junto a Isabel. Pero Isabel no tenía interés en los estudios, sino más bien en mí. Tienes el mismo apellido que yo, qué coincidencia. Ella me pinchaba o se llevaba mis libros, y luego, cuando yo se los recuperaba, se apoyaba en la mano y me miraba sonriendo. Luis, eres muy gruñón. Durante la clase, me pasó un billete. Al abrirlo, vi que era un dibujo sencillo mío, con un mechón de pelo en la cabeza. Estaba a punto de llamarla tonta, cuando el maestro vio el billete y lo mostró en público, y luego nos mandó fuera a castigo. En aquel entonces, yo era un estudiante modelo y nunca había sufrido semejante humillación. Solo pensaba que Isabel era realmente molesta. Aunque era hermosa, ¿cómo podía ser tan descarada? Ella seguía sonriéndome y me pinchaba, estudiante modelo, ¿te sientes maltratado? Finalmente, no pude evitar gritarle, Isabel, ¿estás loca? Ella calló, ya que sabía que estaba en lo cierto. Después de un rato, dobló el billete con el dibujo sencillo en una estrella y me la puso suavemente en la mano.
Miré aquel tesoro y quería poner cara seria. Pero ella me miraba sonriendo, con sus hermosos ojos parpadeando. Por favor, perdóname. No hay que negar que las personas hermosas tienen ciertos privilegios. Mi labio se curvó hacia arriba y luego lo bajé. Eres rara. Después de este incidente, nuestra relación comenzó a mejorar. La obligaba a entender los problemas hasta que los comprendía, revisaba sus tareas y no le permitía copiar las respuestas. Ella también me obligaba a esperarla para ir y venir del colegio juntos y a visitar la tienda de adornos enfrente. De un impulso, compré 2 collares de estrella y le di uno. Isabel era muy famosa en el colegio. Era hermosa, de una familia adinerada y sabía jugar al tenis. No se sabía cuántos chicos la querían. Uno de ellos me detuvo y me preguntó si me gustaba Isabel. Por el orgullo de un adolescente y una irritación indefinida, respondí sin pensarlo, no me gustan las personas con peores notas que yo. El chico miró hacia mi espalda. Giré bruscamente y me di cuenta de que Isabel estaba detrás mío, y no sabía cuánto tiempo llevaba escuchando. No se acercó a mí sonriendo como antes, sino que pasó por mi lado con una expresión impasible. Después de eso, Isabel nunca volvió a buscarme. Dejó de hablarme durante la clase y de ir y venir del colegio conmigo. Sentados en la misma mesa, no decíamos ni una palabra más todos los días. Quería explicarme, pero ella nunca me dio la oportunidad. Hasta que un año después, Isabel consiguió un progreso sorprendente y empató conmigo, quedando primera igual que yo. Esa noche, me detuvo y dijo seriamente, Luis, mis notas ya no son peores que las tuyas. Ahora me puedes querer. Hasta el momento, el recuerdo de aquel entonces es muy vago. Solo recuerdo que aquel día, las flores de jacaranda en el colegio florecían como un mar, y cuando los pétalos se elevaban por el viento, los ojos de la joven brillaban más que la explosión de una estrella. La luz atravesó los años luz del vasto universo y cayó directamente en mi corazón. En ese momento, escuché mi propia voz, sí. Y así, nos pusimos juntos. El amor de la juventud era irresistible, como un fuego en la pradera. Estábamos juntos todos los días. Isabel me presentó a todos sus amigos e incluso se hizo un tatuaje con mi nombre en secreto. Yo decía que quería entrar en la Universidad T, y ella decía que quería ir a la misma universidad que yo. Su madre estaba encantada con su repentino interés por los estudios, y dado que mis notas no bajaron, los padres y los maestros decidieron no hacer caso. Éramos la única pareja que se mostraba públicamente en el colegio. En aquel entonces, realmente creía que íbamos a estar juntos para siempre. Hasta que descubrí que en su corazón siempre había un chico más importante que yo. Isabel tenía un amigo de la infancia, Carlos, que había crecido con ella. El padre de Carlos era el chofer del padre de Isabel. En un accidente de naufragio, el padre de Carlos salvó al padre de Isabel a costa de su propia vida, ya que no tuvo fuerzas para subir a tierra. El padre de Isabel era una persona muy honrada y acogió a Carlos y a su madre, diciendo que los trataría como a su propio hijo y los mantendría toda su vida. Carlos y Isabel habían sido inseparables desde siempre, incluso después de que nos pusimos juntos. No paraban de venir y ir del colegio con nosotros. Por esto, tuve muchas discusiones con Isabel. Finalmente, Carlos dejó de seguirnos, pero después de 2 días, de repente apareció de nuevo, apoyándose en Isabel. Carlos, con una camisa blanca, me dio una sonrisa, lo siento, Luis. Sé que no quieres caminar conmigo, pero me he lesionado el pie y Isabel está preocupada y quiere acompañarme a casa. En sus ojos, vi una hostilidad y una satisfacción que solo yo podía percibir. Isabel miraba hacia él y le dijo con ceño fruncido, ¿por qué juegas al baloncesto con tanta intensidad? ¿Por qué no me dijiste que te habías lesionado el pie? Si no te hubiera ido a buscar, ¿ibas a saltar en un solo pie hasta casa? Acércate, te ayudaré a caminar. Recuerdo aquel día, Isabel ayudaba a Carlos a caminar y caminaba delante de mí. Carlos contaba anécdotas de cuando eran niños, y yo no podía decir ni una palabra. Él tomó la mano de Isabel, Isabel, me duele muchísimo el pie. Nunca había escuchado a Isabel hablar con tanta ternura, ¿te duele el pie? ¿Qué podemos hacer? Come conmigo, hace mucho que no comemos juntos. De acuerdo, hago lo que dices. Isabel, ¿podemos seguir caminando juntos en el futuro? Estos días he estado solo y me he sentido muy mal. Isabel frunció el ceño, pero, bueno. Mañana te buscaré por la mañana y saldremos juntos. Carlos sonrió y me miró de reojo. De acuerdo. El atardecer alargó sus sombras, inseparables.
Yo me quedaba cada vez más atrás, y Isabel no volvió a mirarme ni una sola vez. Solo cuando llegaron a casa, se volvió hacia mí y dijo, esta noche comemos juntos, así que hoy no te acompaño. Luis, vuelve a casa solo. La miré durante un rato y luego me marché. Después de aquella discusión, Isabel y yo nos enfriamos durante una semana entera. Al principio, Isabel no creía que hubiera hecho algo malo, siempre he visto a Carlos como a un hermano. ¿Cómo podía ignorar que se hubiera lesionado el pie? Yo respondí con expresión impasible, si se lesiona el pie, puede llamar a su madre o al chofer de tu familia para que lo recoja. ¿Por qué tiene que esperar aquí a que vengas? Lo consideras como un hermano, pero él te considera como una hermana. ¿Te atreves a decir que no sabes que te quiere? Isabel evadió mi mirada y, al final, suspiró y me abrazó, Luis, realmente solo te quiero. En el futuro, hablaré con él y mantendré distancia, ¿vale? Cerré los ojos y dije, de acuerdo. Después de eso, Isabel finalmente habló con Carlos. No sé lo que le dijo, solo sé que Carlos salió de la clase con cara de enfado y nunca volvió a buscar a Isabel. Pensé que el asunto estaba resuelto. Pero un día, Isabel se acercó a mí con ceño fruncido y dijo con timidez, Carlos dice que una chica de otra escuela lo ha estado persiguiendo. Él ha rechazado muchas veces, pero ella sigue insistiendo. Hoy, ella ha invitado a algunos amigos de Carlos a divertirse y le ha pedido que yo me haga pasar por su novia para desanimarla. Ella miró mi expresión y agregó, solo por una noche, para que la chica se rinda. ¿No habíamos acordado antes? Hoy se torce el tobillo y necesitas ayudarlo a volver a casa, mañana alguien lo persigue y necesitas fingir ser su novia. ¿Qué será mañana? Aunque Isabel no tenía un buen temperamento, siempre me consolaba con paciencia cuando estábamos juntos, si no fuera por salvar a mi padre, el padre de Carlos no habría muerto. Realmente no puedo dejarlo. Solo esta vez. Si no te fías, ven conmigo, vale. Dado el momento, sabía que no tenía sentido discutir más con Isabel, así que accedí, solo un día, y me voy contigo. Isabel sonrió y me dio un beso en la cara, mi amor, eres tan comprensivo. Te quiero más que nada. Esa noche fue la primera vez que fui a un bar. En efecto, había una chica con maquillaje exagerado y tatuajes en los brazos rodeando a Carlos. No era fea, pero parecía desordenada y siempre intentaba abrazar el brazo de Carlos. Isabel se acercó y lo abrazó, mirando a la chica con ceño, tienes que tener un poco de vergüenza. Él es mi novio. Isabel había estudiado taekwondo desde pequeña, y con una expresión seria, su aura intimidó a la chica, que no se atrevió a hablar. Los demás se apresuraron a interceder, ¿quieres jugar a verdad o reto? Esta noche Valeria invita, no te preocupes por pedir bebidas. Valeria era la chica que perseguía a Carlos. Se decía que su familia estaba involucrada en actividades ilícitas y que los negocios de esta calle le pagaban a su padre un tributo, es decir, un cobro de protección. Ella era la amiga de la novia de un amigo de Carlos. Estudiaba en un instituto profesional y lo había conocido en una comida entre amigos y luego comenzó a cortearlo. Carlos la había rechazado muchas veces, pero ella no se rindía. Esta comida con amigos también era para confirmar si Carlos realmente tenía una novia como decía. Isabel soltó un suspiro burlón y arrojó una tarjeta Black Centurion sobre la mesa, no es necesario. Hoy, yo pago todo. La atención de todos se fijó en la tarjeta. Un chico dijo con los ojos brillantes, ¿es esa la tarjeta legendaria? Carlos, eres tan desagradable. Tienes una novia tan hermosa y rica y no nos la presentas. Carlos sonrió y abrazó a Isabel. Mis dedos se cerraron ligeramente, y Isabel me miró de reojo, pero yo me volví y no la miré. Valeria se puso furiosa, y el novio de su amiga, quizás temiendo que ella y Isabel se pelearan, levantó una botella, juguemos a verdad o reto. La botella apunta a quien juega. En las primeras rondas, todos eligieron verdad y nadie hizo preguntas demasiado atrevidas. Justo cuando me relajé y pensé que esa noche se pasaría sin problemas, la botella se detuvo en Carlos. Él se sorprendió un momento y dijo, yo elijo reto. Me dio un vuelco el estómago y tuve una sensación de mal presagio. En efecto, al siguiente momento, el chico al lado dijo con entusiasmo, entonces, elige una chica aquí y dale un beso con lengua. La mirada de Carlos se fijó en Isabel. Isabel se quedó un poco rígida y frunció el ceño. Entonces, yo elijo en la cara de Valeria, que se ponía cada vez más fea, Carlos señaló sin vacilar a Isabel. Isabel se puso seria, cambia el reto. El chico arqueó una ceja,
¿no sois novios? ¿Qué hay de malo en dar un beso? Dale un beso, dale un beso. Todos comenzaron a alentar, y Valeria miró con escepticismo, ¿en realidad eres la novia de Carlos? Carlos sonrió, por supuesto. Sus ojos mostraban una súplica y tomó el pulgar de Isabel. Isabel. Mi corazón se fue enfriando poco a poco. Isabel se dejó acercar rígidamente a Carlos, y justo antes de que sus labios se tocaran, me levanté bruscamente. Ella se inclinó un poco y el beso de Carlos cayó en la comisura de su boca. Isabel se apresuró a extender la mano para detenerme, pero la aparté violentamente. No me importó la expresión sorprendida de todos allí y salí rápidamente. Salí a un callejón y Isabel me agarró. Ella se apresuró a explicar, no lo dejé besar. No quería besarlo. Luis, no te enfades. Ya no pude controlarme, estoy harta de ti, Isabel. Estamos juntos, ¿no sabes que debes mantener distancia con nos? Si no puedes olvidarlo, no estemos juntos. No es así. Realmente solo lo veo como a un hermano. Carlos se acercó rápidamente, detrás de ella, Valeria se acercó paso a paso, y varios tipos con tubos de acero y cuchillos de muelles se rodearon de nosotros. Valeria dijo con una expresión sombría y los labios en una sonrisa, Carlos, ella no es tu novia. ¿Te atreves a burlarme? Carlos se quedó sin color, ¿y qué? Isabel, sin miedo, se plantó delante de Valeria y la miró desde arriba, no importa si soy su novia o no, él te ha rechazado. ¿No entiendes el español? ¿Rechazo? Valeria arqueó una ceja, si te ha rechazado, ¿por qué te aceptas todas mis invitaciones? Me estás manejando y a la vez te arrastras detrás de otra. Carlos, ¿me estás burlando? Giré bruscamente hacia Carlos y vi que se inmutó un momento, no es verdad, Isabel. Ella me está calumniando. Valeria se rió burlona, Isabel, eres muy lista. Sé que tu familia es rica, pero aquí no sirve de nada. Ella hizo un gesto y los demás se acercaron. Tienes mucha atracción. Hay tantos hombres rodeándote. Valeria se rió de repente y señaló a mí y a Carlos, tu novio también me gusta. Dado que no puedes olvidar a Carlos, déjame jugar un poco con tu novio. Isabel ya no pudo contenerse, calla. ¿Eres tan necesitada de hombres? ¿No puedes tener un poco de vergüenza? Valeria se puso furiosa, vamos a ver si tu cuerpo es tan duro como tu boca. Luego, cogió un tubo de acero y lo arrojó hacia Isabel. La falda plisada gris de Isabel se levantó con el viento nocturno. Cuando el tubo pasó por su oído, Isabel agarró la muñeca de Valeria con la mano izquierda y la dobló hacia atrás. Se oyó el sonido del tubo cayendo al suelo y un grito de dolor al mismo tiempo. No pude dejarla recibir un golpe, así que me lancé hacia ellos con los dientes apretados. Los demás se acercaron, pero por más que Isabel supiera luchar, era solo una persona. Después de derribar a 2 personas, finalmente recibió un golpe. La camisa de colegio se le rasgó en la espalda por un cuchillo de muelles, y varios tubos de acero bloqueaban su escape. Aunque no la podían vencer fácilmente, Isabel tuvo un hilo de sangre en la comisura de los labios. En el momento en que estábamos en un estancamiento, un tipo en el suelo sacó de repente un cuchillo y se lanzó hacia mí. Isabel se asustó y trató de protegerme, pero detrás de ella, Carlos la abrazó con fuerza, Isabel. Pero ella ya se había lanzado hacia mí. Giré bruscamente y me interpuse entre Isabel y el peligro. Al siguiente momento, el mundo se detuvo frente a mis ojos. Sentí un calor húmedo en la espalda, y segundos después, sentí el dolor. Isabel se asustó completamente y trató de detener la sangre que brotaba de mi herida con las manos temblorosas. Valeria, después de todo, era solo una estudiante. Al ver que había pasado algo, se asustó y llamó a sus amigos para que se fueran. Carlos intentó detener a Isabel, pero ella lo empujó violentamente y se estrelló contra un contenedor de basura. Él gritó de dolor, pero Isabel no lo miró. Solo trató de ayudarme con las manos temblorosas, sin atreverse a moverme, con un rostro pálido. Luis. Antes de perder el conocimiento, solo tuve un pensamiento, el amor duele. Me hubiera dado la vuelta y no me hubiera enamorado de Isabel. La buena noticia es que no me morí. La mala noticia es que el cuchillo me atravesó el riñón. Estuve durante toda la noche y casi no sobreviví. Estuve un mes entero en el hospital. Mis padres estaban preocupados y enfadados. Mi madre le gritó a Isabel, cuando empezasteis a salir, vi que tus notas eran buenas y no afectabas a los estudios de mi hijo, así que decidí no hacer caso.
Si hubiera sabido que tu familia tenía tantos problemas, te habría prohibido salir con mi hijo. Aunque no somos ricos, nunca le hemos hecho pasar nada malo. ¿Sabes que el médico dijo que si hubieras llegado 10 minutos más tarde, él? Ella se quedó sin aliento, con los ojos rojos. Isabel bajó la cabeza y dijo en un tono ronco, lo siento, señora. Todo es mi culpa. Mi madre respiró hondo y dijo, no vengas más. Luis no necesita que lo visites y no voy a permitir que sigáis saliendo. Isabel apretó los puños, señora, todo es mi culpa. Puedes insultarme cuanto quieras. Pero déjame venir todos los días a ayudarle con los estudios. El examen de acceso a la universidad está cerca y me preocupa que se retrase en los estudios. La palabra examen de acceso a la universidad tocó el corazón de mi madre. Aunque odiaba a Isabel, no se atrevió a jugar con mi futuro académico, así que tuvo que aceptar con renuencia. Mi relación con Isabel se mantuvo así, en un estancamiento. No podía perdonarla. Aunque no era su culpa que me hubieran apuñalado, si no hubiera aceptado fingir ser la novia de Carlos, no me habría pasado esto. Más tarde supe que Carlos nunca había rechazado a Valeria. La había estado manejando y solo había usado a Valeria como excusa para que Isabel se hiciera pasar por su novia. Incluso el chico que había instigado a que dieran un beso con lengua era alguien que él había planeado con anticipación. Solo quería hacer reaccionar a Isabel y hacerla celosa. Isabel tuvo una gran discusión con él y dijo que ya no se iba a preocupar por él. Decidió que ellos se iban a separar y que Carlos no la buscara más. Ella venía todos los días después de la clase con apuntes para ayudarme con los estudios, sin importar el tiempo. Aunque no le daba buenas caras, al ver que venía todos los días, una persona tan orgullosa humillándose y sin importar cómo mi madre la trataba, me dio lástima. Pero todavía estaba indeciso. Antes, había dicho que quería ir a la Universidad T con Isabel, pero solo me gustaba la Universidad T. La carrera de finanzas que quería estudiar era mejor en la Universidad S. No sabía si debía ir a la Universidad T solo por estar con Isabel. El tiempo pasó rápidamente y llegó el examen de acceso a la universidad. Los 3 meses de ayuda de Isabel me ayudaron mucho. Mis notas no bajaron, sino que subieron. Me faltó solo un punto para ser el mejor de la ciudad. Esta nota era suficiente para poder entrar en cualquier universidad que quisiera. En cambio, Isabel, debido a que había ido y venido durante estos 3 meses y se había preocupado demasiado, se enfermó durante el examen y sus notas fueron peores que de costumbre. Aunque podía entrar en la Universidad T, probablemente no podía elegir la carrera que quería. Isabel, sin embargo, estaba muy tranquila. Cuando estaba en casa descansando, me envió un mensaje de texto, Luis, ¿todavía podemos ir a la Universidad T juntos? Pensé un rato y decidí visitar a Isabel. Quería darle a Isabel y a mí una segunda oportunidad. Sentía que me quería y no podía mentirme a mí mismo diciendo que no la quería. Si íbamos a la universidad, estaríamos lejos de Carlos y quizás podríamos estar juntos felizmente. Investigué la dirección de la casa de Isabel y decidí ir a verla. Sorprendentemente, sus padres estaban en casa. Su madre parecía que acababa de volver de hacer compras y llevaba muchos paquetes. Ella fue muy amable conmigo, sin la actitud de una señora adinerada. Me hizo sentarme y me elogió, ya he oído hablar de ti por Isabel. Dice que su novio es muy guapo y talentoso. Isabel es muy afortunada. Oigo que vais a ir a la Universidad T juntos. La Universidad T es genial. Tenemos 2 villas allí. Si no queréis vivir en el dormitorio, podéis vivir en una de las villas. Como sois amigos de la infancia, os podéis cuidar mutuamente y eso nos tranquiliza a los padres. El padre de Isabel, en cambio, no me pareció muy contento. Con cara seria, dijo, eso sería vivir juntos sin estar casados. Es una tontería. Los jóvenes se portan mal y tú los dejas hacer. Yo le dije a su madre, señora, quiero subir a ver a Isabel. Su madre sonrió y asintió, ve, ve. Isabel se alegrará mucho de verte. Subí las escaleras con paso ligero y abrí la puerta del dormitorio de Isabel. Isabel, mis palabras se quedaron atrapadas en la garganta. En la gran cama con fundas de cama de seda gris, Isabel estaba durmiendo profundamente. Llevaba un corto camisón de tirantes, y su delicado omóplato y su blanca espalda estaban completamente expuestos. Detrás de ella, Carlos, desnudo por arriba, se incorporó y me dio una sonrisa desafiante. Luis, ¿qué haces aquí? Isabel se despertó con la voz y abrió los ojos confundida.
El camisón era tan corto que se le resbaló al incorporarse, mostrando un poco de su pecho. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron de alegría, pero cuando escuchó la voz de Carlos, se detuvo y se volvió rígidamente. Yo salí de la habitación y cerré la puerta con fuerza. Esa noche, Isabel esperó por mí debajo de mi casa. Me envió muchos mensajes, suplicándome que le diera una oportunidad y que la escuchara. Por la noche, empezó a llover a cántaros. Las gotas de lluvia golpeaban contra el cristal. Isabel estaba empapada, como un perro mojado. Hasta mi madre no pudo soportarlo, acaba de recuperarse de la enfermedad. Baja a verla. Agarré un paraguas y bajé. La lluvia caía sobre el cabello oscuro de Isabel y se depositaba en sus largas pestañas. Estaba pálida y su voz estaba ronca. Luis, realmente no sabía que él vendría. Me dormí después de tomar la medicina. Realmente no lo busqué. Después de que tú entraras en el hospital, le dije que solo lo veía como a un hermano y que le pedí que se olvidara de mí. Le dije que solo te quería. Lo creo, la interrumpí. Isabel se alegró al principio, pero cuando vio que mi expresión no cambiaba, la sonrisa se le fue borrando del rostro. Pero estoy cansado, le dije. Isabel, creo que me quieres y también creo que tu relación con él es solo de hermana y hermano. Pero realmente estoy cansado. La relación entre ustedes dos es un problema entre dos familias. He notado que tu padre le gusta mucho a Carlos y probablemente quiera que dos se casen, ¿no? Eso solo es la idea de mi padre, Isabel se apresuró a decir. Nunca he pensado en casarme con él. Lo creo, pero si seguimos juntos, ¿y luego? ¿Podrás no tener nada que ver con él para siempre? ¿O tendré que seguir perdonándote mientras él te sigue buscando y tú me explicas? Baje la cabeza, Isabel, déjalo. Es demasiado cansador. La voz de Isabel se hizo temblorosa y me agarró la mano con fuerza, pero habíamos acordado ir a la universidad de juntos, Luis. Dame otra oportunidad, ¿vale? En la lluvia, sus ojos se volvieron cada vez más rojos. No sabía si eran lágrimas o gotas de lluvia. Realmente no puedo vivir sin ti. Confía en mí una vez más, Luis. Te lo ruego. Lentamente, saqué mi mano de la suya y dije en voz baja, Isabel, he solicitado la Universidad S. No voy a la Universidad T. Le di mi paraguas, voy a irme. Vete a casa pronto. Me volví y subí las escaleras. Isabel se quedó debajo de mi casa durante mucho tiempo. No llevaba paraguas y la lluvia la golpeaba como un perro callejero abandonado. Se quedó en el lugar donde nos habíamos conocido, pensando que podía volver a casa. Esa fue la última vez que nos vimos antes de esta reunión. Después de eso, yo fui a la Universidad S y Isabel a la Universidad T. Estábamos muy lejos el uno del otro y nunca nos volvimos a ver. No esperaba que la próxima vez que nos viéramos fuera tan casual. Recuperé mis pensamientos y me obligué a no pensar demasiado. Lo pasado es pasado. Ahora tengo una nueva relación de pareja. Lo mejor es ignorar a mi exnovia. Solo me preguntaba por qué Isabel había aparecido de repente aquí. Teníamos clase por la noche, así que concerté con Ana una cita para cenar en el comedor. No esperaba que Isabel también estuviera allí. Llevaba una corta falda de deporte blanca y la cadena de plata con la estrella colgaba fuera. Se sentó en la mesa próxima a la nuestra. Yo fruncí el ceño, ¿puedes sentarte en otra mesa? Isabel se rió con desdén, ¿el comedor es de tu propiedad? Yo me siento donde quiero. Ana, que aún no sabía nuestra relación, trató de calmar la situación. Luis, no te enfades con ella. Isabel es solo un poco grosera con la lengua, pero en realidad es una buena persona. Ella viene de la Universidad T para hacer un año de intercambio aquí. Además, parece que sois de la misma ciudad. Isabel y yo nos miramos, ella dio un guiño con los ojos y yo aparté la mirada. Ana, viendo que el ambiente era incómodo, seguía cambiando de tema y contándome algunas anécdotas de lo que había pasado hoy. Al salir, volvimos a ver al estudiante mayor que siempre alimentábamos. Se ha engordado mucho. Aunque Ana, como Isabel, era una joven adinerada, tenía muy buenos modales. No era tan malhumorada como Isabel y era muy amable. Nos conocimos en una actividad de club en el segundo año de universidad. Yo era el presidente del club y ella la vicepresidenta. Después de varios contactos, descubrimos que teníamos muchos intereses en común y siempre teníamos mucho que decir. Naturalmente, después de que le declaré mi amor, ella aceptó. El primer amor siempre es inolvidable, pero la vida no es una novela.
No puedo amar a una misma persona toda mi vida. Hay que seguir adelante. ¿De verdad? En algún momento, castremos a ese gato. Últimamente, siempre lo veo acosando a las gatitas. Yo sonreí. Isabel soltó un gruñido. Yo no le hice caso. Ana cortó un trozo de pastel y me lo ofreció, es el pastel de tu pastelero favorito. Acabo de comprarlo. Yo abrí la boca para comerlo, pero de repente, Isabel golpeó la mesa y la mesa se movió hacia adelante. El pastel en mi boca cayó al suelo. Ana frunció el ceño. ¿Qué te pasa hoy? Isabel dijo con tono sarcástico, lo siento, se me escapó la mano. La cena se volvió cada vez más silenciosa. Finalmente, no pude soportarlo más y empujé el plato, no puedo comer más. Ana estaba a punto de extender la mano, pero Isabel se quejó involuntariamente, siempre dejas comida en el plato. Mira lo delgado que estás. Sus palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Ana se quedó sorprendida. Yo abrí la boca, quería decir algo, pero me callé. Cuando estábamos juntos, Isabel siempre se preocupaba por todo. Incluso si comía poco, me decía algo. No esperaba que todavía recordara ese hábito. Isabel se detuvo y bajó la cabeza rígidamente. Después de un silencio sofocante, Isabel se levantó de repente y se fue sin decir una palabra. Un momento después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido, lo que quería decir es que tu gusto no es muy bueno. Esa noche, pensé mucho y finalmente le conté a Ana lo que había pasado entre Isabel y yo. Lo hice por respeto hacia ella y hacia nuestra relación. No me extraña que se comportara tan raro hoy. Yo la consideraba una amiga, pero ella está interesada en mi novio. Ana, que rara vez se enfadaba, se puso seria, pero aún me consoló, no pasa nada. Todo está en el pasado. En el futuro, trataré de evitar que se vea contigo. Sin embargo, cuando tuve clase con el grupo de Ana, tuvimos que sentarnos juntos. Isabel no parecía tener en cuenta que yo tenía una pareja. Se sentó a mi izquierda sin preocupaciones. El aula estaba llena y Ana tuvo que sentarse a mi derecha. De repente, me sentí incómodo y tuve que fingir que estaba escuchando atentamente la clase, aunque en realidad tenía sudor en la espalda. Afortunadamente, después de media clase, Isabel no hizo ningún disparate. Justo cuando me estaba relajando, una nota se me puso delante. Yo pretendí no verla. Isabel apoyó la cabeza en la mano y me miraba con una sonrisa, como si estuviera dispuesta a esperarme. No tuve más remedio que abrir la nota cuando Ana no estaba mirando. Y me quedé paralizado. Era un dibujo de mí, igual que el que me había dado cuando teníamos 17 años. El pasado se me vino encima de repente. Me desmayé un momento y, cuando recobré la conciencia, arrujé la nota y la tiré a un lado. La sonrisa se le fue borrando del rostro a Isabel. Ella recogió la bola de papel y se puso a hacer algo con la cabeza baja. En un momento, una estrella de papel arrugada apareció delante de mí. Al abrirla, leí, por favor, perdóname. Justo en ese momento, Ana se volvió y arqueó una ceja, ¿qué es eso? Es basura, dije mientras agarraba la bola de papel. Cuando sonó la campana de la clase, me puse de pie con Ana y tiré la bola de papel a la basura. Ya no era un joven de 17 años. Ya no era el tipo de persona que se conmoviera por una estrella de papel. De camino al comedor, Isabel seguía detrás de nosotros sin prisa. Ana ya no podía soportarlo y frunció el ceño, yo voy a cenar con mi novio. ¿Qué hace siguiéndonos? Isabel dijo con indiferencia, yo también voy a cenar. Esta es la única ruta para llegar al comedor. ¿Cuándo he estado siguiéndoos? De repente, tuve una idea y abracé a Ana. Ella no entendía lo que estaba pasando, pero se quedó quieta. Caminamos así, abrazados, delante de Isabel. A lo largo del camino, Ana y yo estábamos riendo y hablando. La cara de Isabel se ponía cada vez más oscura. No sé si ella todavía recordaba que cuando estábamos juntos, yo era la persona que estaba a su lado. Por la noche, Ana se me pegó en el jardín de los dormitorios, habla un poco más, habla un poco más. Esa chica era tan tierna cuando se portaba mal que no podía decir que no, de acuerdo, de acuerdo. ¿Crees que yo soy mejor o Isabel? Ella me miró fijamente y me hizo esta pregunta de repente. Ahí está. Me puse en guardia de inmediato. Esta era la pregunta que todos los que tienen un exnovio reciben. Y no podía preguntarle a ella, porque Ana no tenía exnovios. Yo era su primer amor. No tuve tiempo de dudar, por supuesto,
tú eres mejor. ¿Te gustaba más ella antes o me gustas más a mí ahora? Ella se puso con cara de sospecha y me presionó. Me quedé en silencio. ¿A quién me gustaba más? Yo me encanta Ana. Cada día que estoy con ella es muy feliz. Creo que somos almas gemelas. Pero el amor de la juventud era tan sincero y apasionado, sin ninguna impureza. Solo con una breve vacilación, Ana se enfadó y bajó la cara. Yo me incliné para besarla. Vale, vale. Por supuesto, te quiero más. Ella se movía de un lado a otro y no me dejaba besarla. Aunque era pequeña, se movía como un pez grande cuando se resistía. No podía agarrarla. Estaba enfadado y desesperado, así que la agarré por el cuello. Ana, ¿te apetece que te castigue? Ana se rió y, a regañadientes, me dio un beso. Los árboles de canela se mecían con el viento y el aroma de limón y sal marina se mezclaba en el aire. En la brisa de julio, se convertía en una atmósfera embrujadora y fresca. Sus labios estaban ligeramente fríos. Yo la sostuve por la nuca y, cuando se apartó por falta de aire, la mantuve con fuerza. Espera, ella me empujó bruscamente, me estoy ahogando. Yo la miré, ¿estás lista? Que al siguiente momento, volvió a quedarse bajo mi sombra. Yo le mordí ligeramente el labio inferior y ella me preguntó entre labios, entonces, ¿aún la quieres? Por supuesto, estaba celosa por eso. Yo la abracé y dije con desesperación, ya no la quiero. Todo está en el pasado. Ana arqueó una ceja y miró detrás de mí, sonriendo. Yo me volví y seguí su mirada. Debajo de un gran árbol de canela, Isabel estaba mirándonos. Tenía los puños apretados y no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Justo cuando pensaba que se acercaría, se dio la vuelta y se fue. Daba grandes pasos y parecía un poco desdichada. No esperaba que volviera a ver a Carlos. Después del examen de acceso a la universidad, yo fui a la Universidad S y Isabel a la Universidad T. Carlos, con notas medias, se inscribió en una universidad ordinaria cerca de la Universidad T para estar cerca de Isabel. Se decía que el padre de Isabel quería que ellos se casaran, pero Isabel se negó rotundamente. Hizo una gran pelea con su padre y dijo que era la deuda de su padre y que si quería devolverla, podía casarse con Carlos. Su padre se enfadó tanto que le dio una bofetada. Por eso, Isabel no volvió a casa durante 2 años. Su madre estaba furiosa y le dijo a su padre que estaba loco y que quería divorciarse. Parecía que la familia se iba a desintegrar. Finalmente, el padre de Isabel no se atrevió a presionar más a Isabel y el asunto se dejó sin resolver. Pensé que nunca volvería a ver a Carlos. Pero sorprendentemente, lo volví a encontrar en una reunión de club. En aquel momento, Ana todavía no había terminado la clase y yo estaba esperando en la entrada de la universidad para ir a la reunión con ella. Después de esperar solo 2 minutos en la acera, un Lamborghini Urus amarillo se detuvo frente a mí. La ventanilla se bajó y apareció la hermosa cara de Isabel, que atrajo la atención de todos de inmediato. ¿Vas a una reunión? Sube, te llevo. Yo le dije fríamente, ¿cómo sabes que voy a una reunión? No eres miembro de nuestro club. Isabel sonrió y sacó un teléfono móvil con una foto y me la mostró. Me inscribí en el club la semana pasada y ya está aprobado. Como miembro del club, ¿no puedo ir a una actividad colectiva? Empecé a sentirme irritado. No entendía por qué Isabel actuaba así. La ruptura de nuestra relación era algo acordado por los dos. Después de tantos años, ella mostraba este tipo de actitud, como si todavía tuviera sentimientos por mí. Eso realmente me molestaba. Yo admito que la amé y que estuve muy triste por nuestra ruptura, hasta no poder dormir por las noches. Pero eso era el pasado. No tenía ganas de hablar con ella y me volví y me fui. Detrás de mí, la puerta del coche se abrió y cerró. Isabel me agarró por la manga de la camisa. Luis, hablamos. Yo le dije con impaciencia, ¿qué quieres? No tenemos nada que decir. Suelta. Antes, te fuiste sin decir nada. Incluso si fuera un perro, después de tanto tiempo, habría habido afecto. Te fuiste sin mirar atrás y me dejaste aquí. Ahora, tienes una nueva vida. Ella se rió, pero aquella sonrisa era más bien de rabia, y una nueva novia. Me has tirado como a un perro y me has olvidado por completo. Luis, eres muy cruel. Yo le dije con una sonrisa desdichada, Isabel, ¿no te he dado oportunidades? Si no te hubieras enredado con Carlos una y otra vez, ¿nos habríamos separado? La ruptura de nuestra relación es culpa tuya, no mía. Lo sé, es culpa mía,
Isabel se acercó un paso y dijo con voz temblorosa, ¿pero por qué no podías esperarme? Te dije que resolvería este problema. ¿Por qué no podías creer en mí? ¿Es tu sentimiento por mí tan frágil? Yo la miré durante un tiempo y dije con calma, pero, Isabel, ¿por qué? ¿Por qué tengo que esperarte siempre y sufrir por tus errores? Si me quieres, me harías esperar una y otra vez. Isabel se apresuró a decir, por supuesto que te quiero. Yo, Isabel, en toda mi vida, solo he amado a ti. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Yo le dije con indiferencia, Isabel, no eres el emperador del mundo. Nadie está destinado a rodearte y esperarte siempre. No tengo la obligación de creer en ti ni de esperarte. Yo te tenía sentimientos, pero solo hasta un cierto punto. Te he dado muchas oportunidades. Si estar contigo significa esperar siempre, ¿por qué no buscar a alguien que no me haga esperar? Isabel abrió los ojos con expresión desolada. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no pudo. Estaba a punto de marcharme cuando de repente se oyó una voz siniestra, ¿están juntos otra vez? Yo me volví y vi a Carlos parado no muy lejos. Había pasado muchos años desde la última vez que vimos a Carlos, pero él no parecía haber cambiado mucho. Solamente era más pálido y delgado. En aquel momento, su expresión era de odio y distorsión. Fruncí el ceño, no quería entablar discusiones con él, pero de repente, él se lanzó hacia mí, no me extraña que ella se negara a casarse conmigo, ni que no haya vuelto a casa en estos años. Es porque te ha vuelto a atrapar. Rompió por completo su fachada de amabilidad y bondad, y levantó el puño para golpearme. Luis, ¿eres tan bajo? ¿No hay otra mujer en el mundo más que Isabel? ¿No puedes dejarla en paz? Antes de que yo pudiera defenderme, Isabel lo empujó con fuerza. Yo me adelanté a Isabel y le di un puñetazo en la cara. Era un golpe que llevaba años de atraso. En primer lugar, no tengo interés en Isabel. En segundo lugar, incluso si hubiéramos tenido algo, ella no es tuya. Ella te ha dicho que no te quiere y tú sigues persiguiéndola. ¿Quién es el bajo, yo o tú? ¿Te atreves a golpearme? Carlos, como un loco, intentó golpearme de vuelta, pero yo lo empujé con un puntapié y él cayó al suelo, cubriendo el estómago sin poder levantarse. Basta. Isabel dijo con impaciencia, ¿no te he dicho que no me busques más? ¿Qué haces aquí? Isabel, ¿me tratas así por él? Carlos parecía no poder creerlo, mi padre salvó a tu padre. Si no fuera por mi padre, tu padre habría muerto. Isabel ya no pudo contenerse, mi padre es mi padre. Él puede pagar su deuda él solo. He cuidado de ti suficiente durante estos años. ¿Debo sacrificar mi vida por ti? Carlos la miró fijamente, como si no la conociera. Después de un rato, dejó una frase, Isabel, te arrepentirás de tratarme así. Y se levantó y se marchó con grandes pasos. Tuve un mal presentimiento. Dado el obsesionamiento de Carlos por Isabel, podía hacer cualquier cosa. En efecto, no pasó mucho tiempo antes de que alguien dijera, hay alguien en el edificio de familiares que quiere saltarse. Cuando llegué allí, Isabel también estaba ya allí. En el tejado, el abrigo de Carlos se hinchaba con el viento, y la locura en su rostro se reprimía bajo una apariencia de calma, pero el odio se filtraba. El edificio de familiares no era muy alto, solo tenía 6 pisos. Pero saltar desde allí significaba morir sin duda. Isabel ya estaba en el tejado, con un rostro pálido, basta de tonterías. Baja. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Carlos dijo en un tono suave, quiero que me quieras, Isabel. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Éramos muy buenos amigos de niños. Cuando alguien me insultaba por no tener padre, siempre me defendías. También dijiste que me casarías cuando creciéramos. ¿Por qué has cambiado? Isabel apretó los puños, eso era solo lo que decíamos de niños. No se puede tomar en serio. Yo también dije que quería ser astronauta cuando era pequeña. Carlos no parecía necesitar una respuesta de ella y siguió hablando solo, todo cambió desde que apareció Luis. Todo se volvió distinto. Sus ojos se fijaron en mí, abajo del edificio. Aunque estábamos lejos, parecía que podía ver su odio hacia mí, como si quisiera matarme. Luis, ¿por qué has aparecido? ¿Sabes cuántos años la he amado? Si no fuera por ti, podríamos estar juntos. Todo es culpa tuya. Si muero, será por ti. No sabía qué decir. De repente, pensé que las personas miserables siempre tienen algo odioso. La vida de Carlos solo giraba en torno a Isabel.
Ella era su sueño de años y su único pilar emocional. Por eso se había vuelto tan distorsionado. No sé cuándo Ana apareció detrás de mí y me tomó la mano fría. Ella, que siempre era tan amable, miraba hacia arriba con una expresión impasible: si mueres, es porque eres un idiota. Tu vida no tiene nada más que una mujer. Y si mueres, también es porque Isabel es una idiota, porque no ha sabido manejar bien vuestra relación. ¿Qué tiene que ver mi novio? La gente al lado la miraba sorprendida, e incluso algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Ana no le hizo caso: por favor, si quieres morir, muere lejos. No ensucias la vista de mi novio. Isabel dijo con enfado: no tiene nada que ver con Luis. Incluso sin él, no te quiero. Te he visto siempre como a un hermano. No hagas el ridículo y baja. Bajar. Carlos sonrió: Isabel, hoy, o me prometes que te casarás conmigo y bajo, o si no puedo estar contigo, mi vida no tiene sentido y me suicido aquí. El viento silbaba en el tejado, y la gente abajo se apiñaba, señalando y murmurando. Justo cuando pensé que Isabel se rendiría como antes, ella dijo de repente: no puedo hacer nada. Muérete si quieres. Carlos abrió los ojos desmesuradamente. Los ojos de Isabel eran negros y profundos, y hablaba cada vez más rápido, como si el resentimiento acumulado durante años se estuviera desahogando finalmente. En este mundo, lo único que no puedo hacer es estar contigo. ¿Por qué? Carlos tenía los ojos enrojecidos y su voz era ronca como la de un fantasma: Isabel, te amo. ¿Quién en este mundo te quiere más que yo? Te trato mejor que nadie. ¿Por qué eres tan cruel conmigo? Isabel lo miró fijamente: porque has destruido mi única posibilidad de felicidad en esta vida. Por ti, él no me quiere más. En ese momento, los bomberos, que se habían acercado sigilosamente mientras Carlos estaba enloquecido, lo abrazaron y lo arrastraron lejos del borde del tejado. Carlos seguía gritando: Isabel. Isabel. Isabel solo se quedó quieta en el tejado, sin mirarlo más. A través del viento silbante, nos miramos. En ese momento, su rostro pareció borrosarse. La joven de hace 3 años me sonreía con los ojos brillantes: Luis, ahora mis notas no son peores que las tuyas. ¿Puedes quererme ahora? Pero al siguiente instante, aquella imagen se rompió y se disolvió, como el viento. Ambos sabíamos que el pasado se había ido para siempre. No podíamos volver atrás. Un año después, el intercambio terminó y Isabel volvió a la Universidad T, que estaba a miles de kilómetros de distancia. Antes de partir, no dijo nada. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo tenía 3 palabras: lo siento. Miré esa disculpa que llegó 3 años tarde y no dije nada. Solo la borré en silencio. La próxima vez que vi a Isabel fue en la boda de Ana y yo. En aquel momento, ya habíamos graduado hace 3 años. Ana había heredado la empresa familiar y yo me había incorporado a un bufete de abogados. Nuestras carreras estaban en buen camino. El matrimonio parecía ser el siguiente paso natural. Carlos, por fin, no se suicidó, pero después, pareció que realmente tuviera problemas mentales. Una vez, incluso intentó matarse con Isabel con un cuchillo. Finalmente, el padre de Isabel decidió enviarlo a un hospital psiquiátrico. Su vida, probablemente, se pasaría detrás de altos muros y con terapias psiquiátricas interminables. Después de eso, Isabel salió del país. No se hizo cargo de la empresa de su padre. Trabajó en Wall Street durante un año y luego empezó su propio emprendimiento. Fundó su propia empresa de inversiones y, en solo 2 años, se convirtió en un éxito. Invertía en varios proyectos muy rentables y su fortuna aumentó rápidamente. Pero nunca volvió a tener novios y anunció públicamente que no se casaría. Todos pensábamos que no volvería a su país. Cuando vi a Isabel en el grupo de damas de honor, miré instintivamente a Ana. Ana, vestida de blanco, me tomó la mano y dijo con una sonrisa: ella me dio un gran regalo y me suplicó mucho para ser dama de honor. Soy tan buena persona que no pude decir que no. Pero yo tenía la sensación de que Ana solo quería mostrarse delante de su rival. Durante toda la boda, estaba nervioso, temiendo que Isabel hiciera algún disparate. Pero sorprendentemente, parecía que realmente solo viniera a ser dama de honor. Aunque no sonreía mucho, se comportó bien. Nuestro único contacto fue cuando ella tropezó durante la foto y yo la ayudé a no caerse y le arreglé la falda. Ten cuidado. Y no volvimos a hablar, ni siquiera intercambiamos miradas. Poco a poco, me relajé.
cuando la boda terminó, me quité la corbata y fui al baño. En el pasillo, me encontré con Isabel, que estaba vestida de blanco y fumando. Dado que ella estaba aquí como dama de honor, fingir que no la veía parecía impolítico. Le dije cortésmente, los damas y caballeros de honor están comiendo. ¿Por qué no vas? Ella negó con la cabeza, no tengo hambre. Ah. Intenté pasar a su lado, pero Isabel me llamó suavemente detrás de mí. ¿Sabes por qué vine a ser dama de honor? Me volví, ¿por qué? Ella me miró, apagó el cigarrillo en el cubo de basura y sonrió, no importa. Luego, miró el reloj y cogió la falda con una mano. Me voy. Dile a Ana que tengo que coger un avión. ¿Tan apurada? Sí. Últimamente, estoy estudiando un proyecto de inversión. Volví solo para asistir a tu boda. Se dio la vuelta y me saludó sin mirarme, adiós. La noche, casi todos los damas y caballeros de honor publicaron felicitaciones y fotos de la boda. En la foto, todos sonreían hacia la cámara. Solo Isabel estaba ligeramente vuelta, y su mirada parecía estar fija en mí. Llevaba la cadena de estrella que le había dado hace 8 años. Sabía que tenía mi nombre tatuado en el pecho. De repente, recordé que hace mucho tiempo, cuando estábamos juntos, pasamos por una tienda de novias. Había una gran foto de bodas colgada. Isabel me tomó de la mano y se acurrucó en mi hombro. Luis, algún día, también nosotros estaremos en una foto como esta. Miré la foto de la boda. Ahora entendía por qué ella quería ser dama de honor. Finalmente, estábamos juntos en una foto. Pero era de esta manera. Ana se acercó y se pegó a mí, quejándose al oído, ¿qué estás mirando? Hoy es nuestra noche de bodas. Apagué el teléfono y la abracé, nada. Dejé el pasado en el pasado. El Luis de 25 años debía decir adiós al Luis de 17 años.